Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita, seguirnos a través de www.reportemedico.com o a través de nuestras redes sociales en Reporte Médico RD. Ya viene nuestra próxima edición de marzo a abril. En ella vamos a traer un especial de cardiología, también vamos a traer un especial de dermatología y parte también de algo de neurología pediátrica, que por cierto estamos en un tiempo donde también hay que hablar de autismo en este mes. Y bueno, también en el marco también de la celebración de lo que ha sido el Día Internacional de la Mujer. Recuerden que en nuestra revista pueden encontrar en nuestra guía médica los mejores especialistas del país. Acá pueden encontrar médicos especialistas de todas las especialidades. Alergólogos, nutrición, nefrología, oncología. Hoy nos acompaña a propósito de que recientemente se celebró el Día Internacional de la Mujer, una médico que recientemente se estrena en nuestra guía médica, en nuestro staff de Reporte Médico. Ella es la doctora Madeline Ceballos. Ella es neumólogo internista y venimos a hablar de una patología que normalmente se estrena normalmente en los niños, pero también los adultos la padecen. Y mucha de la gente que está allí con este programa de hoy va a saber qué hacer y a dónde dirigirse cuando presenta problemas de respiración y empieza a aparecer el asma. Doctora, bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí compartiendo contigo. Para nosotros es un placer tenerla. Realmente es fortalecer la neumología dentro del equipo de Reporte Médico. Es algo muy bueno. Y más en este momento donde muchísima gente está estrenándose como asmático. Oh, sí, eso es cierto. Entonces no saben qué hacer, no saben qué son los procedimientos que pasan cuando empieza a nacer esta patología dentro de sus cuerpos. Vamos a empezar por el principio, realmente es lo mejor. Háblenos un poquito del asma. Ok, el asma la definimos como una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las vías aéreas de nuestros pacientes y que se caracteriza por obstrucción variable o reversible al flujo de aire. Esto implica que el paciente evidentemente tiene limitación en la vía aérea debido a un proceso inflamatorio para el flujo de aire, pero esta obstrucción o esta limitación puede ceder, sea mediante la acción farmacológica o bien de manera espontánea en algunos casos. Es una enfermedad muy interesante si tomamos en cuenta el hecho de que hay una interacción directa entre el sistema inmunológico del paciente y el sistema nervioso autónomo, que son los dos sistemas que van a determinar la reactividad bronquial anormal, sostenida y precoz que se presenta en estos casos. Digo el sistema inmunológico por el hecho de que sabemos que es una condición que está mediada por una gran cantidad de tipos celulares, mediadores proinflamatorios, que son los que van a poner en marcha un proceso complejo inflamatorio en la vía aérea de este paciente. Correcto. Doctora, háblanos un poco de los primeros síntomas que empiezan a aparecer cuando el paciente empieza a padecer el asma. Bueno, tenemos una sintomatología de libro, como dicen por ahí. Vamos a empezar por ahí. Tenemos la tos, que es el síntoma más frecuente, es un signo, porque es objetivo para nosotros, podemos constatarlo. La tos es el signo más frecuente que se presenta en estos pacientes. Suele ser una tos seca, sin expectoración,
a pesar de que eventualmente puede acompañarse también de cierta cantidad de expectoración en estos casos. Tendemos también a presenciar un paciente que refiere, de hecho, percibir sibilancias. Él mismo las puede percibir. Dice, doctora, me está pitando el pecho, siento que hay un pitido que proviene de mis vías aéreas. A esto denominamos sibilante, que no es otra cosa más que un sonido musical de alta intensidad que proviene desde las vías aéreas cuando están inflamadas. Se reduce la luz de estos conductos aéreos y el aire intentando atravesar por un conducto con una luz más reducida, pues produce este sonido característico que denominamos sibilante. De igual forma, son pacientes que tienden a referir esa sensación de opresión torácica, sienten una sensación de pesantez, de pesadez en el pecho, y es debido a que realmente el tórax ellos sienten como que se les cierra encima, y es debido a que la obstrucción de la vía aérea, se están colapsando las vías aéreas, el aire no puede pasar bien y bueno, pues experimentan esa sensación de opresión torácica. La fatiga también es otro síntoma muy importante debido a la falta de oxigenación en los tejidos. Son pacientes que se cansan rápido, ellos a veces tampoco saben interpretar la disnea, que es la sensación de que falta el aire, de que es necesario más aire. A veces no lo saben interpretar y lo interpretan como cansancio, como fatiga, pero en realidad es disnea. Puede haber disnea, puede haber también fatiga, cansancio, pero en general tenemos el típico cuadro de opresión torácica, sibilancias, tos y disnea. Eso es lo más habitual. Dentro de la consulta usted de repente ve esos síntomas, ¿verdad? Pero hay una prueba diagnóstica específica que hay que mandar a hacer para trabajar el asma. Sí, claro. Para no equivocarse y tener... Sí. Hay un arsenal de estudios paraclínicos, métodos diagnósticos de abordaje para todo paciente que tiene una sintomatología sugerente de asma. En este sentido, vamos desde lo más simple a lo más complejo. Lo más simple es abordar nuestro paciente desde el punto de vista objetivo, realizar biometría hemática, es decir, parámetros de laboratorio, constatar si existe algún tipo de proceso infeccioso que pueda estar motivando, tal vez a nivel pulmonar, una sintomatología similar a la del asma. Vamos a realizar hemograma, realizamos también estudios imagenológicos, dentro de los cuales la radiografía de tórax es muy útil. Es un estudio de imágenes bastante costo efectivo, es decir, puede aportar mucha información muy valiosa. Exacto. Que nos permite descartar otra condición asociada o, bueno, en general valorar cómo está la integridad pulmonar de este paciente, anatómicamente y estructuralmente hablando. De igual forma, nos valemos también de estudios funcionales, pruebas de función pulmonar respiratorias, de las cuales la espirometría es el gold estándar para hacer el diagnóstico de asma. Todo aquel paciente que tiene una tos persistente, tiene ya más de 7 días con una tos, que no se ha podido identificar la causa, no hay realmente pues un sustrato etiológico, se beneficia de un estudio funcional respiratorio para poder validar de dónde probablemente proviene esta sintomatología. La espirometría nos ayuda a establecer el diagnóstico del asma, pero también nos permite gradar la condición de nuestro paciente, qué tan leve, moderado, severo está su proceso obstructivo. Y de esta forma también, pues, a nosotros como médicos nos permite tomar una conducta orientada a la situación y a la gravedad de ese paciente. Ya que mencionan la palabra gravedad, la parte de la crisis asmática, ¿cómo es la evolución dentro de los procesos de los cuadros más críticos? Bueno, muy bien. Realmente yo siempre digo del asma es una de las enfermedades que está mejor investigada, mejor estudiada de todas en neumología. Ya sabemos cuál es la evolución de estos pacientes, cuál es el pronóstico en general de estos casos, cuáles son los pormenores, las intríngulis que la caracterizan. Por lo general, los pacientes asmáticos, si logramos un tratamiento, un diagnóstico temprano, adecuado, oportuno, llegan en el momento preciso. La mortalidad, yo siempre he dicho que en asma debería de ser nula.
porque hay tantos estudios, Exacto. hay tantas investigaciones que avalan y apoyan el tratamiento de estos pacientes. ¿Cuál es pues el método ideal de manejo en estos casos? Que realmente la mortalidad debería de ser muy baja. Sí. Sin embargo, a nivel mundial todavía se producen más de 250,000 muertes cada año Wow. debido al asma, Sí. debido sobre todo a pacientes que tal vez no acuden al médico en busca de ayuda, no tienen un seguimiento continuado de la condición, por Claro. lo que hay algunos casos que sí evolucionan de manera fatídica, evolucionan Sí. hasta la mortalidad. Sí, personas que dejan de incluso de hacerse tratamiento. Lo usan inadecuadamente, Exacto. ¿no? Ese es uno de los problemas principales que tenemos en el asma, que el paciente tiende a subestimar su condición. Correcto. Por eso es muy importante la educación. El paciente debe ser conocedor de todo lo que implica su enfermedad. ¿Por qué es importante acudir al médico? ¿Por qué es importante tratarla? ¿Cómo y hasta cuándo debe ser tratada la condición? Y Correcto. esto, por eso siempre digo que el neumólogo es el mejor amigo del paciente asmático. Es la persona que va a brindarle calidad de vida, pero también esperanza de vida. Claro, correcto. Vamos a un corte comercial acá en Reporte Médico y ya volvemos con la doctora Madeline Ceballos, neumóloga internista y parte del staff de Reporte Médico. Ya volvemos. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, y seguimos acá en Reporte Médico con la doctora Madeline Ceballos, neumóloga, internista. Estamos conversando sobre el asma. Y a propósito, doctora, las madres que se estrenan con un hijo asmático, que yo creo que debe ser algo desesperante para una madre tener un niño con esta condición y que yo creo que lo primero que se preguntan es qué estamos haciendo mal y qué está desencadenando esta enfermedad en mi hijo. Quisiera que nos hablara un poco de esto. Bueno, respecto a los desencadenantes como tal, son muchísimos, son bastantes. De hecho, se considera que lo que sabemos en cuanto a la etiología, que entiendo que es una de las pocas áreas en las cuales tal vez no tenemos todo el conocimiento que tal vez sea, vamos a decir, real. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una gran cantidad de factores de riesgo, de factores que son desencadenantes, pero los que ignoramos son probablemente muchísimos, son una vasta cantidad. Sabemos que el polvo, el polen, los ácaros, perfumes, olores fuertes, las fragancias en general, correcto. detergentes, la contaminación, los contaminantes específicos que tenemos en el aire, como el ozono, el óxido nitroso, el monóxido de carbono que expiden los vehículos diariamente en el tránsito vehicular, son factores que están estrechamente vinculados al desarrollo, pero también a la descompensación de esta enfermedad. Uh-huh. Evidentemente que la base genética también es un factor esencial y se considera uno de los más importantes. Ser el hijo de un paciente que es asmático ya es un factor de riesgo preponderante para desarrollar esta condición también como tal. Sabemos que se han vinculado múltiples mutaciones genéticas. Hay muchos genes de los cuales, por ejemplo, el gen ADAM33, mutaciones en el cromosoma 5, en el 6, 12, 7. Uh-huh. Y así sucesivamente han denotado que realmente científicamente está demostrado que el sustrato genético en el asma es esencial, es importante. Ahora bien, no todos los pacientes tienen una base genética. La obesidad, por ejemplo, también es otro factor de riesgo muy importante. Wow. Sabemos que en el tejido adiposo tenemos múltiples adiposinas proinflamatorias, tenemos leptinas que van a ser parte de la reactividad bronquial anormal que se evidencia en estos pacientes. Por ende, la obesidad es un factor de riesgo. Wow. El sexo masculino también en los niños es más frecuente el asma. Se equipara este riesgo ya en la pubertad y se hace más frecuente en el sexo femenino ya en la adultez. En República Dominicana, algo personal que pasa en nuestro país con el polvo del Sahara, todas estas visitas
que se esparcen por todo nuestro país año a año, ¿qué tanto provocan las afecciones pulmonares como el asma? Oh, sí, definitivamente los cambios estacionales en todas sus vertientes. El polvo de Sahara es un fenómeno climático que consiste en una gran masa de aire que está cargada de una gran cantidad de partículas. Están suspendidas en el aire. Y de estas partículas, cuando tienen el tamaño necesario, un tamaño microscópico bastante pequeño, pueden hacerse respirables y motivar un proceso inflamatorio en la vía aérea de los pacientes. El polvo de Sahara, el polen, con el cambio climático, la temporada ya de primavera también aflora más el polen y bueno, hay una gran cantidad de cambios que se producen estacionalmente hablando que también van a determinar un mayor número de exacerbaciones en estos pacientes. El tabaquismo también pasivo, medioambiental, el humo no solamente del tránsito vehicular, de las grandes industrias también, que está ya dentro de la cápita de la contaminación medioambiental. Todos estos son factores medioambientales que indudablemente deben ser controlados cuando el paciente ya es diagnosticado con la condición porque son exacerbantes. Cuando ya el paciente se diagnostica asmático como tal, hay un proceso que lo pueda revertir dentro de todo ese proceso. Bueno, el asma se considera una enfermedad para toda la vida. Es una enfermedad que lamentablemente el que la tiene ya sabe que es incurable. Ahora, de las enfermedades que son incurables, yo entiendo que es una de las más benignas, porque tiene tratamiento y el paciente mejora y responde con el tratamiento. Tanto así que puede llevar un estilo de vida completamente normal, sin exacerbaciones, sin sintomatología por mucho, mucho tiempo. Años y años se puede lograr una fase de estabilidad en estos casos. Eso es lo que quería saber como tal. Puede nuevamente volver, puede tener recaídas atendiendo a sus condiciones o circunstancias particulares. En qué trabaja, porque la ocupación también es importante en estos pacientes. En qué trabaja, dónde vive, si hay quema de leña, quema de biomasa, quema de basura cerca de su casa, cuáles son las ocupaciones que tiene como individuo en la sociedad. Es una serie de factores y circunstancias que van a determinar que un paciente mantenga este grado de estabilidad por un tiempo mayor que otro. Ok. Muy variable. Doctora, dentro del trabajo que desarrolló durante la época de pandemia, la afectación de los pacientes asmáticos con el COVID-19, ¿cómo fue el trabajo dentro de las consultas? Bueno, definitivamente los pacientes asmáticos son una población de pacientes de riesgo, ¿verdad? Para desarrollar cualquier otro tipo de afección. Sobre todo si hablamos de COVID-19. COVID-19 y asma ya meritan de un seguimiento mucho más personalizado, más individualizado, porque son pacientes que se pueden complicar. Exacto. Sin embargo, afortunadamente la mayoría de los pacientes asmáticos mantuvo su adherencia al tratamiento, lo cual es muy importante, el apego farmacológico, que es lo que va a garantizar que se mantenga este grado de estabilidad en los pacientes. Sí. Indudablemente que sí hay casos que evolucionaron tórpidamente, hay casos que lamentablemente se evidenció que fallecieron. Se perdieron, claro. Sí, claro, indudablemente. Pero afortunadamente la gran mayoría de los pacientes asmáticos, primero con el trabajo domiciliario en la casa, eso evitó muchas infecciones en estos casos y sobre todo el fallecimiento de muchos de ellos. Y por igual estaban vacunados. La mayor parte de los asmáticos acudió al llamado de vacunación. Ok. Sí, realmente hay personas que todavía siguen sin vacunarse, incluso. Sí. Y que se niegan a tener la vacuna. Y yo creo que tienen que pensárselo bien, porque todavía esta enfermedad como el COVID-19 todavía sigue cobrando. COVID, exacto, claro, todavía sigue cobrando vida. No podemos bajar la guardia ahí. No podemos bajar la guardia. Doctora, dentro de la parte preventiva, ¿qué podemos hacer ya para prevenir el asma y que al primer síntoma precoz es poder revertir? Ok, bueno, siempre los médicos enfatizamos bastante la parte del chequeo preventivo. Es muy importante, aún así usted sea un paciente sano, por lo demás, no tenga ninguna sintomatología, sobre todo si usted es un paciente que ya ha tenido antecedente familiar, porque tiene un padre, una madre, un tío, algún familiar que tiene la condición.
acudir al menos una vez al año al neumólogo de manera preventiva, y no solo al neumólogo, incluso al cardiólogo. Un chequeo en general siempre es importante, es esencial, porque la salud es nuestro regalo más valioso del cual disponemos. Entonces, por lo tanto, hay que cuidarlo. Lo segundo es, si ya ha sido diagnosticado con la condición como tal, pues un seguimiento continuado de la mano con su neumólogo, lo cual amerita la realización de pruebas de función pulmonar, por ejemplo, la espirometría, al menos cada 3, cada 6 meses, dependiendo de su condición, de su gravedad. Algunos pacientes ya pasan a hacérsela anualmente porque están muy estables. Mientras tanto, pues un chequeo cada 3, 6 meses, dependiendo del estado de cada paciente. De igual forma, pues limitar en la medida de lo posible todos los exacerbantes de su condición. Sea esto, si ya ha identificado que el polvo, el polen, los ácaros, el pelo de mascotas, perfumes, si ya se ha determinado que estos son desencadenantes de una exacerbación asmática, hay que limitar, por supuesto, el medio ambiente, el área en la cual estamos trabajando, el área en la cual pues nos estamos desenvolviendo como pacientes. Es muy importante el control medioambiental, pero sobre todo esto, la adherencia al tratamiento. Los fármacos que su neumólogo prescribe son fármacos que son esenciales para mantener la enfermedad a raya, como quien dice. Por lo tanto, no abandonen nunca el tratamiento sin previamente haber consultado esta decisión con su médico de cabecera. Correcto. Gracias, doctora Madeline Ceballos, por acompañarnos el día de hoy. Quisiera que nos indicaran dónde podemos ver su consulta, dónde podemos ir para una consulta con usted. Excelente. Estamos en la Clínica Abreu, estamos también en la Plaza de la Salud y en Centro Médico Monumental, a la orden. Sus redes sociales, vamos a compartirlas. Estamos en Instagram como Neumo Ceballos. Ceballos con C, exacto. B larga y doble L, Neumo Ceballos. Y bueno, gracias a todos ustedes que estuvieron hasta este momento con nuestro nuevo capítulo de Reporte Médico, una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.